Bueno, muy buenos días o buenas tardes o buenas noches. Estamos en un nuevo episodio presupuestario de Durmiendo sobre un volcán. Este podcast que hacemos junto a Dardo Gasparri. ¿Cómo estás, Dardo? Estoy muy bien, brillante, no me puede ir mejor. ¿Cómo están todos? Rutilante. Ah, bueno, Yo quiero decir una cosa. Yo leí, por supuesto, porque te leo religiosamente, el gracias. sábado tu nota previa al evento en el cual el presidente presentó el domingo por la noche el presupuesto con bombos y platillos, con todo un tema de si va antes o después o durante o yo qué sé del programa de Susana Jiménez y demás. Y después te leí hoy, cuando publicaste lo que, digamos, respecto de lo que efectivamente dijo el presidente. Veo una desazón del sábado a hoy. Te lo digo, te lo tengo que decir en la cara. Veo Es el famoso no esperaba nada y aún así me desilusioné. El problema no es de lo que uno sienta, el problema es lo que uno intuye, porque acá ni siquiera hay muchos elementos para hacer un análisis técnico profundo. Pero la primera cosa que ocurre entre el sábado y hoy, que tú Sí. dices que me produjo desazón, más que desazón me puse un poco de rabia porque eh, Yo lo creo que endulcé estamos. para dejarte bien parado. Sí, creo que estamos desperdiciando situaciones. Entonces, luego de todo esto, el parto de los montes, luego del parto de los montes, que hicimos todo el show con el presidente, Karina, las barras, demás, Los gritos etcétera, de las tribunas los gritos de las opositoras. tribunas, la popularidad, llegando a la llegada, todo eso, este, y todo el show con medio congreso vacío, ¿no? Pero bueno, eso no importa. Yo creo que ese ya es un síntoma, es un Sí, síntoma complicado. es un síntoma complicado. Igual, para mí, la navaja de Ockham es la rectora de las explicaciones en mi vida. Sabemos que los diputados pueden haber tenido, digamos, una intención de mandar un mensaje, no lo niego, pero más que nada suelen tener la intención de no laburar previa a mandar ningún mensaje. Domingo a la noche, los diputados los tenés que llevar con grillete, no sé, con que los tenés que llevar a punta de pistola para que vayan al Congreso a laburar. Si no van cuando tienen que ir, digamos, normalmente en la semana, aunque le pagues los pasajes, le pagues el Y lo chofer. curioso es que sean de un solo lado los que son vagos. No, no, tenés razón, nada más digo que consideré, tenés razón. Va. Eh, entonces, a ver, vamos a poner, tratemos de darle un tono técnico a esto, que no sé si se lo está dando el presidente al tono técnico, pero tratemos de darle un tono técnico. Lo que dice el presidente cuando dice esos tres puntos básicos que viene sosteniendo desde antes de las elecciones. No hay que emitir, no hay que tener déficit, no hay que endeudarse. Y el cuarto punto es, no hay que aumentar impuestos. Son tres puntos centrales y el de la deuda. El de la deuda es un punto irrelevante porque de todas maneras no nos va a prestar nadie, porque somos unos estafadores mundiales, de modo que no tiene ningún sentido establecer pautas sobre la deuda. No nos van a prestar, así que no te preocupes, está resuelto. Los otros puntos esos son inherentes a cualquier buen administrador, es decir, el concepto de que hay que administrar la cosa pública como cualquier padre de familia y cualquier madre de familia, que lo sabe muy bien cualquier madre de familia, que administra su casa con gran preocupación, teniendo en cuenta los límites que tiene, elige bien o mal en qué lo gasta, pero nunca gasta más de lo que tiene porque sabe que le va a crear un problema si va a tener que vender las sillas. Entonces,
administra como el concepto de buen padre de familia que debería regir en todo el mundo la conducta de los gobernantes. De modo que ese concepto es indisputable, a pesar de que el propio gobierno se ha encargado, en varios de esos casos, de no cumplirlo. Te iba a decir, por ejemplo, aumentar Va, impuestos. aumentar impuestos. Luego, emitir siguió emitiendo, no con la misma potencia, pero siguió emitiendo por la razón que quiera. Eh, endeudarse no se endeudó en dólares, pues se endeudó en pesos. Indexado no sé cómo por el dólar de no sé cuánto y lo que vos quieras. De modo que, de modo que los principios son indisputables. Ahora, luego viene la realidad y viene y empiezan a aparecer ciertos números, que son números bastante lindos si uno los mira, pero que son también inconsistentes y que también indican que no va a salir del cepo. Entonces vos no podés ver al mismo tiempo que va a crecer de modo importante la exportación, pero no vamos a levantar ni el cepo, ni el impuesto a las exportaciones, ni la utilización del tipo de cambio como ancla cambiaria, lo que significa que vamos a seguir franeleando con ese dólar trucho que tenemos. Entonces uno dice, pero ¿cómo va a pasar todo esto si lo otro no pasa? ¿Cómo vas a alcanzar 18% de inflación y ciento y pico este año si vos te das cuenta que sumás todo y no te da? ¿Cómo vas a hacer para bajar el gasto adicionalmente? ¿Cómo vas a hacer para poner en caja a los gobernadores y a todo el sistema provincial? ¿Cómo? Acá entran mis preguntas. Acá entran mis preguntas. Ya, hacerlo así como una cosa medio mayéutica. Considérame este, Bueno, que estoy. Sócrates no soy, así que... Bueno. Una de las cosas que acabas de nombrar, porque vos tenés una tesis respecto de esto, de hecho, cuando escribiste hoy para Uruguay, y así sutil como, como sos, te preguntaba si el presidente está buscando el rechazo del proyecto, no el rechazo de sí mismo. Bueno, a ver, yo digo esto. Pero espera, antes de elaborar tu tesis, no quiero dejar pasar como uno de los números que vos estás diciendo, que son raros, no digo imposible, viste cómo es la vida, pero raros, que Más que tienen que, raro, no traban. claro, por ejemplo, venimos teniendo una inflación entre 3 largo y 4, 3 larguito y 4, y faltan 4 meses, y el presidente da, A ver, que, ojo, yo no pretendo que la borre en 2 semanas la inflación. no, Lo que no, digo es, yo no pregunto, cierra el otro, no cierra el otro concepto. yo pregunto esto. Nosotros venimos con un porcentaje de inflación que, digamos, que no le estoy echando la culpa al presidente, ni remotamente de manera exclusiva de la inflación, porque es lo que nosotros veníamos teniendo y de hecho el presidente la bajó un montón. Creo que es el logro que tiene para mostrar, ¿no? El de la bajada de la inflación. Pero, no obstante lo cual, venimos con una inflación del 4% mensual. Poquito menos algunas veces, pero el 4% mensual. Quedan 4 meses. Para llegar a la meta inflacionaria que el presidente propuso, o sea, que el 31 de diciembre, digamos, es 100 y 104, una cosa así, tendría que el mes que viene caer la inflación 2 puntos, 2 puntos y pico. Parece, mirá todos los condicionales, pero parece que no va a pasar una cosa así. Parece, tengo la impresión. Y que después se vaya el año que viene el 18 anual. Daría raro. Después está lo que vos estabas diciendo del crecimiento, un crecimiento al 5%, eh, sosteniendo, digamos, las políticas fiscales, monetarias y demás, que, que, han, que no han implicado un crecimiento de esas características. De hecho, hemos bajado 3 puntos y pico.
el PBI. Vuelvo a insistir, es algo como que uno no sabe o no sabría cómo haría el presidente para conseguir eso si no se consiguió hasta ahora. Estas inconsistencias que a mí, que no sé nada de economía, me saltan, vos las venís desarrollando con mucha más especificidad en tus notas. De ahí, ahora sí te pregunto, ¿por qué, digamos, el de tu tesis de decir esto está hecho para que me lo bajen? Bueno, vos recordás que en el discurso presidencial dijo el presidente que espera que las provincias hagan un esfuerzo paralelo para bajar el gasto. Ahí citó una cifra que es una tontera la que citó, que también es un error medio poco aceptable en alguien que se dice doctor en economía, es decir, que debería tener mucho más respeto por esos valores, ¿no? Porque le pide que ahorren una cifra que es absurda. Está bien, a lo mejor se equivocó, ok, tomémoslo así. O Pero él vos le para pide, negociar, ¿viste? Cuando vas al Shuk, vas al siempre yo te mercado, pido tirás, que, ¿viste? Te que dicen, baje ¿cuánto todo sale tu esto? gasto, 100. Te ofrezco dos. que baje todo tu gasto. Y también ahí estamos todos de acuerdo en que buena parte de esta plata, o una parte importante de esta plata, de la coparticipación que se transforma en gasto público, se transforma también en el gran negocio de la casta en el interior en todas partes. Es decir, se transforma en un negocio que abarca empresarios, sindicatos, amigos, legisladores, políticos, bla, 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 y todo lo que viven del gasto gubernamental, que en definitiva es el gasto que paga vos y yo. Entonces, él le dice, espero que las provincias hagan un esfuerzo similar. ¿Por qué dice eso? Porque si le aprueban el presupuesto, toda la recaudación es coparticipable. Toda la recaudación que legalmente es coparticipable tiene que dársela a las provincias. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un presupuesto... Volvamos un paso atrás. ¿Cómo se procede en un presupuesto? Un presupuesto no es una ley, la ley de presupuesto no es una ley donde el Congreso dice, mira, cambiame esto y cambiemos este artículo, pongamos esto. No, no, no. El presupuesto es o se aprueba o se rechaza. Vos podés, y los legisladores pueden, por supuesto, negociar cambios y decirle, mira, si me aprobás, si cambias esto, Te lo te lo apruebo, apruebo, si no, no, si no toma y lo daca cambias, no me como, apruebo. como Bueno, cualquier esta parlamento. discusión, ok, puede tomar 5 años, ¿no? La discusión esa puede tomar 5 años, porque cada uno tiene una idea, buena, mala, espuria, decente, indecente, como vos quieras. Ya se ha visto cómo funciona nuestro sistema. Manejado por el corso a contramano que tenemos dentro del gobierno, ¿no? Es decir, manejado por la, eh, por la trupa ateniense esa que tenemos dentro del gobierno, que también ofrece flancos que los otros explotan, ¿no? Que si van y negocian con uno y si no les gusta negocian con otro, suben, bajan, cambian, piden y pasan 20 cosas. Ahora bien, si el presupuesto no se aprueba, hay una ley que dice que hay que usar el del año anterior, Problema, pero problema. todo el gasto inflacionario, o por lo menos una buena parte, después de un cambio que hizo el macrismo, que fue un cambio lógico, pero todo el gasto, todo el incremento inflacionario de la recaudación ya no es coparticipable. Con lo cual los Lo- gobernadores que no aprueben se quedan sin, Sí, y también lo sabe el gobierno. claro. Es decir, el gobierno, si le aprueban el presupuesto, se enfrenta a un problema, que es que no puede controlar ni apretar a los gobernadores con nada, ni cometearlo, con el decirle, bueno, ok, vos me bajás el gasto, yo te doy más guita. Te doy un poco más de guita y vos me bajás el gasto
y vamos a... En cambio, si yo, si no me aprobas si no me bajas el gasto, yo no te doy ni el gasto ni la mitad, porque yo tengo en mi mano, se ha transformado la recaudación, una buena parte de la recaudación, gracias a la inflación de masa, se ha transformado en un ingreso discrecional para el gobierno. Es decir, el gobierno lo reparte si quiere, el gobierno federal. Entonces, ahí viene una enorme diferencia entre que te aprueben y no te aprueben el presupuesto. Y ese tema de que las provincias se plieguen, el presidente no tiene ninguna otra herramienta que no sea esa. No tiene ninguna herramienta para lograr que las provincias no se lleven una parte de la coparticipación si el presupuesto se aprueba. Se van a llevar la- se van a llevar la guita que necesitan para hacer lo que se les dé la gana. Esto ya pasó. Pasó nada menos que con Caballo, que era terrible. Y si no, preguntarle a gente como Carlos Rodríguez, que era el que manejaba buena parte del gasto, que logró bajar el gasto nacional, pero las provincias no bajaron nunca. Y hasta algunas se endeudaron. Ahora no es tan fácil endeudarse, pero en ese momento hasta se endeudaron. Entonces, y yo creo que ese gasto provincial fue el que torpedió una buena parte de la convertibilidad, porque a la hora de los bifes termina siendo el país el que debe todo. A la hora de los bifes la inflación no es local. Yo, Entonces, no- me cuesta un poco dar crédito a los políticos en planes tan maquiavélicos a largo plazo, porque son movimientos de ajedrecistas sofisticados que no creo que a tengan los... ver, yo no necesariamente yo digo que esto fue hecho como una movida, cosa que sí lo hubiera dicho si hubiera sido un invento de Cristina, mira vos. No por inteligencia, sino por maldad. Pero, eh, No, pero no ha de sido. zorrería, de Sí, esa sí, sí, perspicacia, digamos, propia del que no hizo otra cosa en su vida. de picardía de esquina. Sí, Ahora, pero no ha sido no considerado por el gobierno. Esto el gobierno lo ha considerado. La gente que tiene que sí sabe, lo ha evaluado. No es un tema menor. Si este presupuesto se aprueba así como está, el gobierno no tiene ningún control del gasto provincial. Ninguno. No tiene ningún instrumento. Y yo te recuerdo que el gasto provincial es monumental. El gasto provincial, cuando nosotros hablamos de los empleados públicos, 400 o 450.000 en capital, tenemos 4 millones en el interior. Entonces, la verdad que casi es ridículo. Te estás matando bajando 31.000 tipos, que dice el presidente lo pone como si fuera un gran logro, y resulta que no está muy claro cómo van a conseguir todo ese superávit sin sacar gente, ni está muy claro cuáles son las medidas que se van a tomar para bajar el gasto de las empresas del Estado. No está muy claro. Y, no, y- pero y suena, y antes suena, de meternos en las cosas que efectivamente no están claras, partamos de la base que lo que vos decís es cierto. El presidente, o sea, hay una enorme cantidad de empleados públicos, de todos los tongos que tienen que ver con los que tienen sí, claro. A ver, por subsidio cada de 100 pesos que discapacidad. Hay gastas en... provincias que es como si fueran, no sé, que Nagasaki, que les hubieran tirado, tienen más discapacitados que gente, que no que discapacitada. Hay provincias que tienen más empleados públicos que gente que trabaja en el sector privado. O sea, a ver, no, Sí, sí, es de a locos, ver, ¿sabe? hay Se una, hay una, jubilan temprano, no laburan, le dependen de empresas del sí, Estado. O no, sea, y además hay una constante, que es por cada 100 pesos que gastas en sueldo, la misma repartición gasta 100 pesos o 200 en otras cosas que no tienen nada que ver con nada. por Con lo eso. cual es un botín. La coparticipación hoy es un botín. Entonces,
vos presentás este presupuesto. Este presupuesto, en algún punto, si te lo aprueban, también genera un compromiso para el gobierno, que es el compromiso de cumplirlo. Es decir, va a tener que buscar lograr 18% de inflación, va a tener que lograr que suban las exportaciones, va a tener que lograr que suba el Producto Bruto, es decir, lo va a tener que lograr, ese es su compromiso. Porque te insisto, el problema es que en vez de hacer un plan y plasmarlo en números, creo que es una serie de números sin haber explicitado un plan. Es decir, no es que yo te digo, voy a hacer esto, esto y esto, y entonces voy a conseguir tal resultado. Te digo, voy a conseguir tal resultado y no te explico muy bien el cómo. Por eso el discurso del presidente no es un discurso donde explica cuáles son las acciones que va a hacer, sino que es un discurso absolutamente teórico, donde dice, bueno, lo que voy a hacer o lo que quiero, el concepto central es que no quiero gastar más de lo que entra. Bueno, yo también, todos queremos, todos queremos eso. A- Entonces, el problema es cómo lograrlo ahí donde yo creo que yo no tengo la esperanza de que una buena parte de los legisladores de la oposición y otra buena parte de los que no son oposición sea capaz de entender si le explicas todo esto y si le decís, mira, yo voy a hacer esto, esto y esto y voy a La del lograr tal cosa. patito, por supuesto que no, No, la no, no, esposa no, 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 Capitanich, no, todos no, estos. nadie va a entender esto, nadie, ni de un lado ni del otro. Pero sin embargo, vos tenés que tener un plan y plasmarlo y mostrar que has transformado tu plan en números. Pues si no sos un contador, con todo respeto a mi otra profesión, que es, vos sos un contador que hace, me preguntas qué resultado querés que dé. No. Hay una serie de cosas que insisto con la figura de del desazón que vos mostraste, que tenían que ver con que se ve cada vez más lejos y cada vez más lejos la salida del cepo. Esto hablando en términos económicos. Si me lo preguntás a mí, que en términos políticos, en principio yo creo que estas cosas drásticas y así fundacionales y demás, cuando no se hacen al principio, después no se hacen. por, por, por millones de cuestiones políticas que se vienen. Nosotros elegimos, tenemos elecciones cada 2 años, eso implica que estás atado a muchas cuestiones muy sensibles de la opinión pública, tenés más cosas para negociar y más debilidad. Hay un montón de cosas que si no las haces al principio, es prácticamente imposible que las hagas al final. O sea que nos vamos alejando, nos vamos alejando, nos vamos alejando de la salida del cepo, y que terminas, digamos, que es nada más y nada menos que el control del precio eh, del dólar. No Y ahí, solamente nos vamos alejando, vamos haciendo cosas que van en contra de ese concepto. Porque vos cuando profundizás, insistís en sostener el cepo, también estás construyendo tu propio muro que te impide salir del cepo. sí, con Porque es todo lo que como, implica, las porque vos vas importaciones, armando un esquema tal que sí, tarde o temprano, si querés salir, detrás de la muralla que armaste está el agua y te lleva. Es como cuando vos haces un muro para contener el agua. Al principio es 1 metro de agua y después son 40 metros de agua. Entonces, no es solamente que no lo hizo al principio, es que el gobierno empezó con una idea y la fue cambiando, probablemente con razones, en el sentido de que encontró dificultades legales y de todo tipo para aplicar, por ejemplo, la dolarización, bueno, la, otra cosa que te iba a transform- nombrar, de la vuelta nos transformó estamos, en una pseudo competencia de monedas, que en definitiva es una libertad contractual, la transformó en que el peso era una basura, la transformó ahora en que el peso es una moneda fuerte,
Y entonces, es decir, no, no es simplemente que demoró, cambió el concepto, aunque no le guste. Y eso también es confuso para los factores económicos. Es confuso desde el tipo que ahorra, desde el tipo que labura en un puestito modesto, hasta un empresario de primer nivel. Es muy confuso, como es muy confuso que vos tengas un tipo de cambio manejado por quien quiera, por quien fuere, y que vos no sabés si vas a poder girar, si vas a tener que girar el doble, si vale el triple, si vale la mitad, si vas a poder sacar dividendos, si van a usar el tipo de cambio como ancla fiscal, como ancla cambiaria, si van a usar si van a unificar los dos tipos de cambios, si van a liberar el mercado, cosa que no lo van a liberar, cuando estemos todos muertos lo van a liberar. Entonces, no es solamente, sino que el concepto de demora, sino que en el fondo el gobierno ha ido utilizando un sistema de vamos viendo. Sí, vamos viendo y algo que hemos charlado otras veces, no hablando de economía, sino de otros temas, vamos viendo y no siempre en el camino correcto, ni siquiera en unos grados hacia la derecha o hacia la izquierda. Muchas veces es, vamos viendo para el otro lado, diametralmente opuesto. Sí, entonces Hablo ahí de viene, subida de impuestos, hablo de retenciones a las exportaciones, hablo del cepo, bueno, de regulaciones y de otro tipo de cosas. Em, Vuelvo a lo mismo. Sin eso, por ejemplo, ¿por qué no vienen las inversiones, las famosas inversiones que añoraba Macri, que siempre están esperando las inversiones? bueno, Se ve se que están supone esperando que, una respuesta, ¿viste? Cuando una respuesta que no se les puede dar. No vienen las inversiones porque nadie va a hundir un dólar en este país. Después te bueno, dicen, se no, suponía, y esa es mi nota del sábado. farmacéutica Cachito va a traer 200 millones de dólares, pero no sirve, o sea, tiene que venir muchas inversiones, no farmacéutica Cachito que ya arregló con no sé quién. Pero sabes que el tema es que, por eso yo decía en mi nota del sábado, que este presupuesto era la oportunidad de plasmar en números un plan. Pero no es cierto que hay un plan, porque si hubiera un plan no estarían cambiando todas las semanas de idea. Entonces no hay un plan. Y se nota porque el presupuesto, así como está planteado, ni se lo explicó, ni tampoco se puede explicar. Cuando vos me decís se lo van a aprobar, vos me decías antes de empezar la charla, se lo van a aprobar, yo te digo, el problema es este. Como detrás de todo esto hay un gran andamiaje de palabras, que fue el discurso de Milei, es decir, el discurso de Milei es, durante 250 años hicimos todo mal, ahora es la oportunidad de hacer todo bien, y la trae la libertad avanza, la traigo yo, y ustedes son todos unos burros, cosa que le dijo abierta y claramente. Ustedes son todos unos burros, unas ratas inmundas y otros, y otras, y otros Sofisticado manejo de la metáfora. elementos de persuasión, ¿no? Como diría otros elementos de persuasión, y le dijo, ustedes tienen que elegir entre ser traidores a la patria, ratas inmundas o patriotas tipo San Martín. Ahora bien, aprobarle este presupuesto, que tampoco nadie entiende demasiado lo que tiene adentro, ni Pero van a ahora van ser las el, comisiones, ahora van a estudiar un montón. sí, ahora van a estudiar todo. Van a estudiar matemáticas. En eso tiene razón el presidente. Entonces, aprobar este presupuesto es también aceptar que el gobierno tiene razón, más allá de lo que pase después. Es decir, todo lo que nos dijo tiene razón. Y hay que ver ahí, políticamente, cuántos quieren o a cuánto les conviene aceptar que el gobierno tenga un presupuesto y ese presupuesto esté refrendado por el Congreso, que yo creo que no es un tema menor y por eso yo planteo todo ese mar de fondo que hay entre los que quieren echarlo, porque también hay grupos que quieren echarlo, también hay grupos que quieren usar los 2 tercios que se usaron Y ahí para... medio entusiasmados por lo que le salió.
cuando fue el tema de la fórmula de los jubilados, antes del veto, yo no sé, Sodardo, la verdad. Sí, es verdad, lo juntaron, después vetó y después no pudieron volver a juntarlo. A ver, Sí, sí, entre sí, pero las victorias del ciertamente, señor pero vos presidente, te darás cuenta, porque no somos giles, que no lograron mantener el veto porque hubo una fuerte influencia política, ponele. ponele, una fuerte influencia política para conseguir que algunos diputados cambiaran el voto. Es decir, yo acepto que no hay un 2/3 de oposición que quiere echar al presidente, pero lo que queda claro es que no es tan difícil conseguirlo. No, no, No es, algunas cosas cosa, respecto a eso. La cosa que, cosa, fragilidad, la fragilidad política, logística del gobierno es mucha, toda vez que es un gobierno, obviamente, digamos que está en enorme minoría en las cámaras, que además no tiene estructura en eso que representa la calle, que son las universidades, los sindicatos, los movimientos sociales, que están en retroceso cuando no consiguen nada, pero que son porquerías latentes. O sea, no es que las combatís, en el momento que sí. mostrás que huelen sangre, se suben de vuelta, eso estamos de acuerdo. Y también hay que tener en cuenta que esta esperanza que tiene el gobierno de conseguir una mayoría o por lo menos una minoría más grande en el Congreso tiende a esfumarse en la medida en que pase el tiempo y vos no deje de ajustar a la casta, a la sociedad y empieza a ajustar a la casta. Sí, ahí son ahí puede ganar perdiendo, perder ganando. Vamos a los números reales. En el 2025 la Libertad Avanza pone en juego solamente, parlamentariamente hablando, ¿no? Pone en juego solamente las dos bancas que tenían Milei y Villarruel, ¿está? Sí, O sí, sea porque que, no, aunque les no vaya como renueva. el reverendísimo Tujes, van a ganar. No hay manera que no tengan más de lo que tienen. No ponen en juego ningún senador. Senadores van a ganar. No ponen en juego dos bancas. Van a ganar más de dos bancas. Este, o sea que les va a ir bien. Van a tener más de lo que tienen. ¿Cuál es el número óptimo para decir? Porque ganar van a ganar. Vuelvo a insistir. No hay forma de que les vayan a tener menos de lo que tienen. ¿Estamos? Más allá de que ellos además se ocupan de los cuatro gatos locos que son, pelearse, echarlos, y esas cositas. Pero bueno, se van con uno, por ejemplo, antes Píparo era mala, ahora Píparo es buena, después es mala, y así, van, viste cómo es esto. Esto lo hemos hablado ya en otras ocasiones, que es muy difícil ser chupamedia de este gobierno porque aman un día uno, al día siguiente lo odian, al día siguiente lo aman, entonces No, porque hay que chupar demasiadas medias. pero no sabés qué, porque es un tema de rumbo, no de chupación, si se me permite, digamos, el tecnicismo. Porque si vos te dicen, este es bueno, vos chupás esa media todo lo que querés. Ahora, si ese es bueno, después es malo, después es bueno, después es malo, es muy dura la tarea del chupamedias, que quiero que se entienda esto para que se vea reflejado la labor del chupamedias también en este sentido. Pero bueno, más allá de eso, insisto, el gobierno solamente puede ganar el 2025 respecto de lo que tiene ahora. Chau. No, Ahora, no puede ganar, puede conseguir una mejor situación. claro, tal cual. Conseguir mejor Va. situación la va a conseguir seguro, Dardo. No, no, no. Sí, A sí, ver, pero yo no discuto eso, yo digo que no va a conseguir una mayoría influyente y hasta tengo miedo de que logre unificar a su oposición. claro, no. Y esa idea que tiene la gente de que vos conformás una mayoría parlamentaria del día a la mañana, cuando quienes pensaron la forma en la que se renuevan las cámaras, la pensaron con una gradualidad para que no pasen estas cosas, para que no tengas todo el poder.
legislativo y el ejecutivo juntos y ese tipo de cosas. Está Bueno, y bien, aún no, bueno, ahora, volviendo a este presupuesto, aun cuando estuviera muy bien hecho, te das cuenta que pisa muchos callos y pisa callos políticos, porque ni el peronismo, ni el radicalismo, ni el socialismo tiene el más mínimo interés en que solo se gaste lo que se recauda. Unos dicen, no, no, recaudemos todo lo que se gasta, que no es lo mismo que dice mi ley, más allá de lo que haga. Otros dicen, la inflación es un fenómeno multicausal, con lo cual emitamos nomás, porque ¿viste? Es como la lluvia, es como cosas que tocar pasan. tambores para Te que, puede pa' que pasar llueva, como te son puede no pasar. cosas que pasan. Otros dicen, otros tienen a Lustó, que es como nada, es como tener, no sé, una ruleta rusa. Entonces, el- 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 toda la oposición en general no está acostumbrada a una seriedad presupuestaria que, insisto, no necesariamente se refleja en este presupuesto, pero filosóficamente el discurso del gobierno es, ahora vamos a ser serios. Y yo tengo mis dudas de que toda esa masa de la oposición va a estar de acuerdo en darle la razón a Milei. Hay una Y te cosa más insisto, respecto del tema discursivo que me llamó muchísimo la atención. No sé si prestaste atención en el fanatismo refundacional discursivo. El primer presidente que usó el domingo. El primer gobierno de la historia de la humanidad que hizo esto. Hay una cosa de, es el primer, el único cada 3 minutos, que yo no sé qué le pasa. Pero hay algo, hay una obsesión refundacional, que por eso te digo que me cuesta mucho pensar en y te pido por favor, si te sobran tiempos de minutos de tu vida, no sabes qué hacer, agarrá y lee de vuelta el discurso y los últimos discursos del presidente. no, no, no los Es últimos, no, sistemático el todos. tema de primer presidente de la historia que usa la tabla de tres compuesta. Yo te Primer- recuerdo que aún antes del balotaje dijo, de todas maneras, el logro que hemos obtenido es único en el mundo. Antes del balotaje, nunca una fuerza liberal obtuvo tanto como nosotros y todavía no había ganado ni tenía ninguna mayoría. Es decir, yo creo que además ahí hay un concepto medio infantil del héroe de Villiquen, pero digamos que esto es un dato que a lo mejor molesta, a lo mejor No, pero molesta no, mucho, no, porque pero no, yo lo que no te estoy alcanza. diciendo ahí es que dentro de esa construcción psicológica tan, eh, tan pagada de sí misma, mirá cómo estoy eligiendo las palabras, yo no sé si no estás orgulloso de mí, pero yo sí, esa construcción tan pagada de sí misma, apuntar a lo que sería un fracaso, más allá de que fuera una buena jugada en el tablero, ¿se entiende? Más allá de que fuera una buena jugada Sí, del tablero, apuntar a un fracaso en el marco en el que sos la persona más importante del mundo, del gobierno más importante de la Argentina y de toda América Latina y del globo entero, y que el primer presupuesto de la vida y no me sé la raza, me cuesta un poco que alguien haya dicho, eh, pierdo ganando, me tiro a perder porque con eso gano. Me cuesta pensarlo. Nada, lo digo, entiendo lo que estás diciendo. Y por cierto, también se me plantean las mismas dudas, que es que hay como una especie de fact-chequeo permanente de redes y de la estructura comunicacional del gobierno
respecto de algunos logros que, bueno, le van pegando vuelta. Pero si vos decís ahora, 4 meses tenés, 4 meses, y vos tirás un número que a los 2 meses ya se va a hacer imposible, ¿cómo la dibujás? Entonces ahí tiendo a darte la razón a vos. Sinceramente es que me parece como, me parece tan difícil, me parece un intríngulis tan grande en el que se han metido con esta forma de presentar el presupuesto, con esta Bueno, pero retórica que vos bien dijiste, diciéndoles traidores, digamos, yo qué sé, a aquellos tipos con los que vas a tener que negociar. Los tipos también están en un baile complicado, como bien lo decías. Uno de los logros, gran logro primero mundial del mundo de Galaxia, primera vez que se hace, es haber roto al peronismo. El peronismo está roto, literalmente está roto. Hay una batalla enorme dentro de lo que es el kirchnerismo, entre las huestes de Cristina, las huestes de Kicillof, el Instituto Patria, la Cámpora, se están, en la provincia de Buenos Aires se están tirando con de todo, no denuncias solamente el penales, peronismo está denuncias de roto, no, cosas. no, no solo el peronismo está roto. No, no, estoy yendo por parte, estoy siendo prolija nomás. Estoy Ah, siendo prolija. Dentro del peronismo, el kirchnerismo para sí adentro está roto. Esto no significa que no pueda, que yo digo que es el fin del kirchnerismo. Estoy diciendo que está roto, que no lo logra recomponer. Cristina no logra recomponer. Cuando puso a Alberto ya venía cachuzo, cayó, qué sé yo. Cristina ahora no tiene ningún poder, como no tuvo poder cuando escribió las cartas, como no tiene poder esto de que tienen un acuerdo para pelearse y polarizar, porque a cada uno le conviene, también me parece como una cosa, viste, de un juego, de una sofisticación que no existe, que no tenemos, mucho menos Cristina. Buah, pero digamos, dentro del kirchnerismo te despelote. Ampliando eso dentro del peronismo tenés más despelote, porque vos tenés un resurgimiento de alguna especie de peronismo conservador que no quiere quilombo, quiere mantener los negocios, y eso contrastado con la izquierda inserta dentro del peronismo de que empezó este siglo, que quiere tole tole porque se le van cayendo algunas banderas de corte woke. Y el peronismo que se las bancó durante los últimos 20 años, ahora dice, no, chiquitos, córranse. Eso dentro del peronismo. El radicalismo es un hormiguero pateado para todos los costados. Para todos los costados, ayer se vio, ayer también, hay unos que negociaron con otros, se están tratando de traidores, se echan, se autoechan, unos le dicen a otros universitarios, estamos hablando de la jerarquía del radicalismo. O sea, gobernadores contra los representantes, hablamos de Cornejo contra Lustó, hablamos de la convención contra los diputados, echando diputados. ¿Quién corre la convención para echar diputados? ¿Qué les pasa? Bueno, adentro de eso. Y ni hablemos de lo que puede llegar a pasar con uno de los órganos más importantes del radicalismo, que es la Franja Morada, que es una de las grandes cajas que está recibiendo cascotazos del resto del radicalismo de las provincias. Bueno, fenómeno, eso es radicalismo. O sea, eh, una de las ventajas que tiene Milei es que corre solo. Capaz que pierde, bueno, pero corre solo. con una cierta justicia, porque todos los partidos son responsables de haber llevado Sin a duda, esta situación gravísima en la que se encuentra la sociedad. sin duda. Entonces, la realidad es que sin necesidad de decir que se vayan todos, se fueron solos. En Por eso vos definitiva, decís, se pueden im- juntar. Yo no la veo. no, yo no creo que se junten en el sentido de decir ideológicamente. Se juntan por necesidad, como se junta, como la UCR que dice, si yo no me opongo no soy nada, como dice Irán. Irán dice, si yo no me opongo no soy nada. Entonces arma lío y su política central es ser enemigo del sistema porque sabe que así existe y no le ha ido tan mal. Entonces, estos grupos están, están un poco desesperados en algún punto, porque sí son la casta. Sí, pero Porque sí son la casta. Lo que en definitiva te diría que hay mucha gente, incluyéndome, que le reprocha a Milei, es que no estamos seguros de que esté yendo contra la casta. Es decir, mi gran disputa contra Milei es, ok, vos ganaste peleándote con la casta, ven y mostrame cómo seguiste la lucha.
Porque cuando yo veo los empresarios, los sindicalistas, los políticos, los gobernadores, y están todos ahí adentro, muchos de ellos cobijados bajo el ala del triángulo de Milei, la verdad que tengo el derecho a decirle, olvídate de los números, decime cómo es tu lucha contra la casta. Vení, contame. Contame cómo es tu lucha contra la casta. Contame, fulano, mengano, sultano, perengano. A ver, ¿qué les hiciste comparado con lo que le hiciste al pobre tipo de la esquina? Entonces, No, ahí eso, hay un drama, mirá, eh, vengo teniendo discusiones con mucha gente respecto de dónde se ajustó, porque ajustar se ajustó. Eh, y lo que te dicen es, bueno, está bien, algún lugar había que ajustar. Bueno, quizás, había que afilar mejor, quizás había que afilar sí, mejor. el problema, yo entiendo, lo he dicho 20 veces, lo difícil de hacerlo en los tiempos, y, y- pero también hubo una cierta o una fuerte negación del gobierno a utilizar recursos valiosos que se desperdiciaron, pero no todo el mundo es chorro. Entonces, obviamente se condenó el gobierno a meterse en temas que no sabían, de los que no sabía nada. Y es muy difícil separar la paja del trigo cuando vos no sabes nada y entras en un ministerio o en lo que... Vos fijate que el tema de aerolíneas siguen discutiendo la idea de que tienen que sanearla para privatizarla. No saben nada. Millones de No han cosas se hacen, aprendido, Tardo, no han aprendido perdón, nada. y Bueno, pero entonces nadie. no podés seguir No, ahora agitando vamos esa a hacer bandera. películas que nos gusten y nadie. Medios públicos, no, vamos a hacer cosas que no sean adoctrinamiento. O sea, a ver, estamos cambiando el eje totalmente de la discusión. Por eso. Pero no me digan que de esa manera de pensar surge un presupuesto coherente, porque no es cierto. Volvamos al tema presupuesto y lo que se puede y lo que no se Bueno, puede. ahora, yo, ¿qué te Ah, bueno, digo del dale. presupuesto? Además de todo, si el presupuesto se aprueba, casi te diría que es de imposible cumplimiento. Hasta te diría que va a alinear a los enemigos, sin quererlo. ¿Por qué? Y porque los gobernadores van a seguir gastando y porque cada uno se va a prender de lo que le toca y va a tener que ser obligatorio y si no cumple lo van a bombardear y, y, y va a tener más huelgas, más problemas, más parate que van a afectar el crecimiento y van a afectar la inversión y, y van a afectar el tipo de cambio y van a afectar la confianza. Si no se aprueba, por un lado, como habrás visto en el discurso, el terreno está preparado para decirle a todos, ustedes son los culpables. No es muy distinto de lo que pasó con la ley bases original. Sí, Decíamos lo mismo que estamos hablando vos y yo ahora. sí, sí, sí. Lo mismo. ¿Por qué no lo aprobarían? ¿Por qué sí lo aprobarían? Bueno, esta es la ley base puesta en número. Entonces, fíjate, empezaron con la ley bases enorme, tremenda, bla, 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 y todos los que no iban a cumplir, todos los que no votaban por ella eran y fueron traidores a la patria. Después terminamos aprobando una especie de ley base de cuarta. Y esto es parecido, pasa lo mismo. Este es el presupuesto Salvador, con esto vamos a repartir, vamos a bajar los impuestos, el presidente lo dijo muy claramente, cuando tengamos superávit vamos a bajar impuestos si el ahorro es permanente. O sea, Eh, jamás va a pasar. bueno, no sé, pero ahí dijo. Entonces, eh, la baja de impuestos no es un objetivo, no es el centro de la conversación. ¿Y cuál es el Entonces centro de la vamos, conversación? no sé, pero ¿sabes qué? No sé yo, pero no saben otros factores económicos muchísimo más importantes que yo. Porque de verdad pregunto, ¿eh? Si, Y si no, la yo baja te de impuestos contesto, no es el centro de la conversación.
Y no es, como no lo es la Bueno, yo también, dolarización, por como eso. no lo es todo lo que en Claro, te iba a teoría, decir, si la dolarización no es el centro de la conversación, como no es la casta, como no es aerolínea, como no es nada. tal cual, es muy Entonces, lo que complicado. yo estoy esperando, no sé, es una especie de milagro que todo el mundo venga, invierte y venda. Y yo no estoy muy seguro de que, No, eh, pero vos no te acordás de Macri, de nuevo, porque hay reglas en la economía. Hay cosas que uno hace con su plata y no con su plata. Vos podés decirme que sos el primer presidente histórico mundial de la galaxia de la derecha, único jamás, que nunca ha conducido la humanidad completa desde Julio César y Napoleón en adelante, pi, pi, pi. Pero si yo pongo una empresa acá y después no me puedo llevar dividendos, si yo pongo una empresa acá y tengo que pagar coima por todos lados, si yo pongo una empresa acá y después no puedo traer insumos porque tienen el impuesto de país y lo que mongo sea, aunque vos seas la cruza entre Napoleón y Alejandro Magno y San Martín y Gengis Khan, no voy a poner la guita acá. Chau. Me puedes caer muy simpático, muy con, bien la derecha, pero no voy a poner la guita acá. No la voy a poner. con Punto. otro agregado que tiene que Llevamos ver, 10 meses de gobierno y no tenemos las inversiones. Como no las tuvimos con Macri, que era el dandy, iba con su mujer muy bella y muy simpático y caminaba con mucho glamour y todos lo querían mucho porque es un tipo muy invitable y muy simpático, que yo tampoco vino con la guita. Porque la guita no va a ir a un lugar que no le convenga, por más que esté Macri, por más que esté el jefe del universo y lo que fuera. No va a pasar. Chau, Pichu. Si vuelvo a tener las filas para ir a comprar a Chile, porque Argentina es caro en dólares, y dale, y no se ofenden que decimos que es caro en dólares. No, hermano, sí es caro en dólares. Es más caro el café, son más caras las zapatillas, son más caros los electrodomésticos, es más caro, o sea, bueno, todo. y por eso habría que recordarle al presidente que él no es el único Sí, él es el único de todos. que Primero está y único. dispuesto, que no está dispuesto a gastar más que lo que recauda. El obrero de la esquina tampoco quiere gastar más de lo lo que ingresa. Toda la sociedad, nadie serio quiere gastar más de lo que ingresa. Con lo cual, tenés cuidado, porque si yo sigo con los impuestos, sigo con los costos altos y sigo con los salarios relativamente tan deprimidos, si bien es cierto que ahora están pautados que van a subir, pero están pautados. Pero no sé, Eh, no es así la vida. Yo no puedo decir y se hace. Muevo la nariz, así como encantado y se hace. ahora, volvamos al tema técnico. Curiosamente, si este presupuesto se rechazara, la ley dice que hay que aplicar el del año anterior con algunos ajustes que se hicieron en la época de Macri, bastante sensato, y que toda la recaudación, ahora es una parte después del ajuste de Macri, una parte importante de esa recaudación adicional motivada por la inflación, no es coparticipable. Es decir, es gasto graciable. Es discrecional del Estado si lo va a repartir y dónde lo gasta, y hasta podría ser lo que vos quieras, construir una base aeroespacial, cualquier cosa, es discrecional y no se coparticipa, con lo cual es una base de control muy importante, no menor, porque además no solamente controla el gasto provincial, controla toda la obra pública, controla todos los gastos. Pero resulta que además el presupuesto 2024 tampoco existió. Con lo cual hay que usar no el del año pasado, sino el de ante año pasado. Lo cual a mí me crea una confusión sobre la validez de esa ley y hasta me da un poco de miedo de que no quedemos en una nebulosa que nos deje sin presupuesto. Pero suponiendo que sí valga y que se haga, le liberaría las manos al gobierno para decidir en qué pueden y no pueden gastar las provincias. Y eso no es un tema menor.
para decidir en qué o no gastar toda la recaudación inflacionaria que gracias a Massa ahora disfrutan. Y tiene además la posibilidad de echarle la culpa a la oposición traidora y a todos los legisladores ratas de todo lo que no puede hacer bien, ¿no? Y yo digo, no estará pensado y pautado, pero yo creo que no es ignorado. Yo creo que no es ignorado. Y además, la aprobación del presupuesto, vamos a suponer que lo aprueben, tampoco es una garantía de nada. Te quiero recordar, porque vos eras muy jovencito, Sí, en eso sí, que se firmó el Pacto de Mayo, se firmó en un mes que no era mayo, pero no importa, el cual los gobernadores, no sé como qué se todo. pensaron que iban a una visita guiada a la casita de Tucumán, pero fueron todos vestiditos iguales, ¿te acordás que Sí, sí. había como una misanzana ahí? Y fueron todos vestiditos y dijeron que no iban a subir los impuestos. Se hicieron un pacto de mayo. No sé qué hicieron con ese papelito, no sé dónde consta, pero le llevó 4 segundos. No habían terminado de salir para aquellos que no conozcan la casita de Tucumán, que es uno de nuestros monumentos históricos. Es un lugar muy pequeñito, pequeñito, no es gigantesco. Y entre el salón donde se firmó y la puerta, no sé cuánto habrá, unos 20 metros. No habían terminado de salir a la calle y ya estaban pisoteando. Digo para el que confía, que ponele que los gobernadores hagan que sus diputados aprueben esto, que tampoco hacen lo que se les canta. Hacen de cuenta que hacen las cosas y dicen sí, como no, presidente, que yo. Y después hacen lo que se les canta. Los, Por los- supuesto. los gobernadores ya están subiendo impuestos, hacen lo que quieren, yo qué sé. Digo nada más, quería aderezar con un poco de optimismo tu charla. Yo no te quiero quitar el derecho a ser optimista. Vos puedes ser optimista, me parece bien. Sí, Te bueno, insisto, aprobar el presupuesto tampoco ayuda, tampoco implica que se va a cumplir, por eso. Es un país porque, escenográfico. porque el presupuesto está hecho, está dibujado. Yo creo que es un dibujo. Eso es, o para ponerlo benévolamente, es una expresión de anhelo. Yo también quiero que pase eso. Claro. Yo también quiero que la inflación sea el 18%. Yo también quiero que pase eso. Todos queremos. Es como ser una Miss. Pero Como una seguimos en Miss. la ¿Qué misma queremos? La cosa. paz mundial. Bueno, Seguimos en la misma cosa. Vamos a dolarizar, pero como no podemos no dolarizar vamos, es que por ya nos ahora, olvidamos. vamos Todo a lo hacer que la se competencia dijo de moneda, pero como no podemos hacer la competencia de moneda, por ahora vamos a a tener un bajar peso cierto. fuerte. Claro, vamos cambiando. Pero la verdad es que el objetivo es conseguir el objetivo. Es doloroso, es muy doloroso y no puedes eternamente basarte en eso. Tiene algún costo grave. No, aunque, insisto, vuelvo a decir lo que dije el primer día, un pequeño pasito todos los días hacia adelante. Bueno, Si la sociedad sí. no se da cuenta de eso, tenemos un problema todos. Y en eso la consistencia y la coherencia es fundamental. El gobierno no es coherente, está claro que no es coherente. Ah, Cuando vos hablas de los chupamedia y de que falla, estás hablando de que hay una incoherencia de base que, te insisto, tiene que ver con cómo está cobijando al sector de la casta el propio gobierno y cómo lo está protegiendo en algún punto. Tiene que ver con Lijo, tiene que ver con Cuño bueno, pero Libarone, tiene que también ver tiene con... mucho que ver con esto que decíamos al principio. Lo que no haces con el envión del principio, después necesitas que gente te empuje. ¿Estamos? Esta gran sabiduría que estoy repartiendo la sabe cualquiera del principio de la humanidad. Tenés unos pocos días para hacer lo grueso. Después se termina el envión. Ahora, la otra cosa que tenés que Aunque tener en seas el más cuenta importante del globo, es si Vía es Láctea. si el gran empresariado argentino, llamar el Círculo Rojo, las Focas,
o como se te dé la gana, si tiene muchas ganas de que haya inversión, o si tiene ganas de que subsista el prebendarismo, los cuadernos, la corrupción, la coima, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es un tema menor. Detrás del gradualismo de Macri, que te voy a recordar que también lo defendía Milei antes de convertirse a la escuela austríaca, antes de Vos no convertirse en la aceptás la escuela, evolución no, tarsiana, de del Saulo de humano. Tarso, Saulo de Tarso, San Pablo, que se llama conversión tarsiana. Entonces, antes de la conversión, Milei estaba de acuerdo con el gradualismo y Macri se dejó vender el gradualismo. Después se arrepintió, después lo dijo en su libro y demás, dijo, bueno, me Y después, engañaron, me ¿sabes qué, engañaron. Dardo? Después se agotan, después se vuelven exhaustos, desconfiados, No, y y después vienen las internas y demás. Yo quiero te decir una olvidás cosa de mi tesis respecto que, de que em, cuan mal le vaya al gobierno, yo creo que igual le va a ir bien. Quiero dejar sentado esto. Creo que solamente puede mejorar su posición, ponerle no ganar en las elecciones parlamentarias del año que viene. Y creo que el, las tensiones, mirá, ahora sale todo al revés lo que digo, pero bueno, no importa. Y creo que las tensiones del resto del espectro político van a seguir creciendo de una manera tal que no va a haber manera de que haya algo que le haga frente. O sea que, aun cuando en la calle le vaya mal, vaya perdiendo imagen positiva, tenga las internas que tenga el gobierno, que las va a seguir teniendo, porque adentro de las listas está lleno de impresentables, y en los ministerios y en las estructuras está lleno de impresentables, gente que raja, que yo todo el tiempo, aun cuando pase eso, el alrededor se le va a ir debilitando. Mirá, no te lo voy a discutir porque ni siquiera sé. Y lo de la cosa parlamentaria es así, o sea, solamente le puede ir No, bien. pero Mejor. te voy a decir algo. Todo eso que dices Sí. no garantiza que a vos y a mí nos sirva. No, ni un No poco. garantiza que a Ni la un gente le poco. sirva. Eso lo quiero. Nada de todo eso sirva a nada. Esto es un análisis político. De ahí a que todo esto se use para que la gente viva mejor, y bueno, ojalá. Cero, Dardo, cero. Si no vas a sacar si vas a reproducir las condiciones que nos trajeron hasta acá, con lindos discursos, vas a conseguirle, pero vas a ahora a Naciones Unidas, vas a decirle que son todos malditas ratas, globalistas, yo qué sé, y haces un CIPAC acá, una convención, una de las convenciones más importantes del mundo, conservadora, y decís todo lo mismo. Si vos decís todo lo mismo, el mundo te va a aplaudir, y si vos haces un montón de actos, con un montón de gente que te quiera a vos y qué sé yo, te va a aplaudir. Y eso va a seguir pasando, eso es lo que digo. Eso va a seguir ocurriendo. El aplauso va a continuar así porque no hay nada alrededor y faltan siglos para que vaya a haber algo si es que alguna vez hay. De ahí a que vos tengas un mejor nivel de vida, una inflación más baja, un mejor salario, mejor acceso a bienes y servicios, eso lo tengo un montonazo en duda. Lo vamos a ver en poco. Cuando estemos cortando el pan dulce, decimos, al final, ¿tuvimos 104 de inflación anual? Este mes tuvimos 1,2 de inflación en diciembre, que siempre viste cómo baja la inflación en diciembre, ¿no viste? Claro. Es re fácil, es re fácil. Sí, sí, también habría que preguntarle a cualquier productor agrícola que piensa y dónde ve la ganancia y que va a haber que preguntarle cómo lo siente. Yo te insisto, el crecimiento, obviamente que vas a poder recuperar una parte de lo que se perdió en los últimos 2 o 3 años. Vas a poder recuperar algo de eso, pero no te alcanza. No te alcanza. Tenés que lograr muchas cosas que requieren
un escenario mejor, mucho mejor, de más apertura, de más libertad cambiaria, de más claridad, un país que tiene los tipos de cambio, tiene oculto la deuda del Estado metida dentro de la deuda del Tesoro y transformada y creyendo, pues Sí. hemos Tiene solucionado el oculta a la gente que problema, trabaja para el ya no Estado, te debo tiene la oculta a guita las yo, te la empresas que debo. son privadas, que en realidad cuyo único proveedor y único cliente es el Estado. Tiene oculta la cantidad de Fíjame, gente. tuvimos durante 50 años un astillero que Bueno, hizo 3 submarinos y se los vendió a la Marina. Déjame jorobar y lo financiamos 50 años. Y todavía joden y siguen pidiendo que el Estado subsidie una industria tan fundamental como esa. Y le seguimos dando plata. y en los Ni siquiera te cielos, hablo de... la Ni si- soberanía no, de los cielos locos, no sé bueno, qué. por eso, entonces, Sí. la verdad que no- es mucha tarea la que hay que hacer. Y hay que hacerla ahora. Ya te digo, el solo hecho de haber pasado de hacer desaparecer Aerolínea a querer sanearla y privatizarla es un error monumental. ¿Sabés qué pasa? Que como nunca pasó eso que vos decís, como no ocurrió, ¿entendés? No, claro, no tenemos No tiene experiencia. experiencia, no hay biblioteca de eso. Por eso yo digo en mi nota, es decir, estamos haciendo lo mismo, como siempre creyendo que yo voy a hacer lo mejor. Bueno, está bien. Ok. E- El, Y el, A ref- todo esto, el a todo esto, refundacionismo loco, es el lo primero más del mundo interesante mundial. es que el discurso de Milei dice otra cosa. El discurso de Milei dice otra cosa, lo dijo antes y ahora, pero dice otra cosa. Con lo cual la discusión es una discusión muy compleja. Bueno, eso es una de las cosas más interesantes que pasa con el espectro, digamos, si querés, liberal y de la derecha fuera. Que lo que dicen es lo que escuchan del discurso. Entonces, hace pocos días, en un congreso, yo escuché a alguien decir que lo que íbamos a ver en breve era que en el índice de libertad económica iba a aparecer Argentina en una posición rutilante. Yo no sé si los periodistas del extranjero no leen, pero de verdad, ¿eh? De verdad. Después no sé qué van a Sí, hacer. bueno. Van a agarrar la Fundación Heritage y se van a tirar por la ventana. Pues, van a hacer. Pero bueno, en fin. Yo creo que hemos deprimido a la gente lo suficiente como para ir cerrando. Nos han quedado temas para la semana que viene porque tuvimos un nuevo atentado a Trump, tenemos las distintas avatares de la campaña, tenemos más cosas. Me parece que ya con esto, digamos, los que sobrevivan a nuestro podcast de hoy. Tenemos presupuesto. Claro, habemos presupuesto. Yo creo que estamos presuponiendo cosas que hay que hacerlas, no presuponerlas o presupuestarlas. Ok, Dardo, nos vemos la semana que viene. Chao, hasta pronto. Suscríbete, me gustealo, compartilo y nos vemos en la próxima. Muchas gracias.